Esta noche en el sur de la frontera, agentes federales se retiran de Minnesota tras intensas redadas. Marco Rubio hace importante anuncio sobre visa. No es un derecho. Estados Unidos gastó 40 millones en deportaciones migratorias. Incertidumbre es lo que se vive en el estado de Texas desde la implementación de la ley SB 8. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar de migración. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dio un mensaje importante con respecto a las visas y aseguró que no son un derecho. Incluso explicó que en qué momento pueden retirarse. Rubio estuvo en una conferencia conjunta con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, para hablar con la prensa. El secretario de Estado de los Estados Unidos enfatizó en que, y cito, no hay un derecho constitucional a la visa, es el permiso para entrar a nuestro país como visitante, dijo. Además, aseguró que si una persona con visa entra a Estados Unidos, ya sea como turista o estudiante, y realiza actividades contrarias a los intereses nacionales de los Estados Unidos, se la retirarán. Y una vez haciendo eso, muy probablemente no van a regresarle la visa. I've said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it, so let me repeat it again. A visa, no one's entitled to a visa. There is no constitutional right to a visa. Okay, a visa is a permission to enter our country as a visitor. If you enter our country as a visitor, and as a visitor in our country, be it a student, a tourist, a journalist, whatever you want to be, and you undertake activities that are against the national interest and national security of the United States, we will take away your visa. In fact, if we knew you were going to do it, we probably wouldn't have given you your visa. Ahora vamos con un análisis después de charlar con un abogado con sede en los Estados Unidos sobre los procesos de deportación, cómo resolver los castigos y también el tema de las visas negadas. Enfrentar un proceso de deportación en los Estados Unidos es para muchos el inicio de una batalla legal de vida o de muerte. Todo comienza con un documento que nadie quiere recibir, la notificación para comparecer. Este papel explica por qué el gobierno busca expulsarlo y detalla sus cargos migratorios. Es la cita obligatoria para su audiencia preliminar, el primer paso antes de llegar frente a un juez que decidirá su futuro. El proceso de deportación comienza cuando el gobierno de los Estados Unidos acusa a una persona de violar las leyes migratorias. Generalmente esto ocurre así. El proceso inicia con que la persona acusada recibe un documento llamado notificación para comparecer en corte, que explica las razones por las cuales el gobierno quiere deportarla. Establece los cargos migratorios que se le acusan a la persona y establece el día y la hora de la audiencia preliminar para iniciar el proceso de expulsión de los Estados Unidos. Se asigna un caso en la Corte de Migración y se procede. El proceso consta de una o dos audiencias preliminares y luego se programa la audiencia final, en donde el juez analiza la defensa o el alivio migratorio presentado y decide si la persona puede quedarse en el país o si será deportada. Pero existen defensas legales. El asilo es una opción si su vida peligra en su país de origen. También está la cancelación de deportación o ley de los 10 años para quienes tienen arraigo, pagan impuestos y no tienen antecedentes. ¿Cuáles son las defensas disponibles para tu caso? Solicitar fianza en caso de que la persona esté detenida y sea elegible. En caso de una orden de deportación, apelar esa decisión si es necesario. Y bueno, podemos decir que estadísticamente las personas que se presentan a la corte con un abogado tienen muchas más probabilidades de ganar su caso que quienes se representan solos. ¿Cuáles son las posibles defensas en un proceso de expulsión? Algunas defensas comunes, y diría yo la más común de todas, es el asilo, ¿verdad? La aplicación de asilo aplica cuando una persona puede acreditar que sufrió una persecución en su país de origen o que tiene un miedo futuro para regresar a este país. Otra defensa bastante común es la cancelación de deportación. Esta comúnmente es conocida por las personas como la ley de los 10 años.
y es precisamente para personas que tienen más de 10 años de presencia continua en los Estados Unidos, y otro tipo de defensas en los procesos de deportación incluyen si las personas tienen ajustes de estatus pendientes, si las personas tienen protección temporal como TPS, si las personas tienen algunas peticiones familiares o laborales debidamente aprobadas, pueden presentarlas en su defensa dentro del proceso de deportación. La prevención ocurre en la puerta de su casa. Si agentes del ICE llegan sin una orden firmada por un juez, usted tiene derecho a no abrir. Si lo detienen en la calle o en su vehículo, mantenga la calma, solo dé su nombre y extienda su identificación. Puede ser un salvadoreño que es detenido por ICE o que detecta la presencia de ICE cerca. Como primera recomendación ante la presencia de ICE podemos decir lo siguiente. En primer lugar, la casa de habitación de las personas es inviolable en los Estados Unidos y como tal, ICE no puede entrar sin una orden firmada por un juez. No una orden administrativa de un oficial de ICE, no una orden, ni siquiera una orden de un juez de migración, sino que debe ser la orden firmada por un juez que pertenezca al órgano judicial. En caso de detención, el derecho al asilo es su mejor aliado. No responda preguntas sobre su caso. Además, si entró legalmente con visa o parole, podría ser elegible para llevar una fianza migratoria y llevar su proceso en libertad. Si son detenidos en la calle o en el auto, la recomendación es únicamente responder su nombre, mostrar su identificación y no responder más preguntas a los oficiales de ICE. Es el derecho de toda persona no responder ninguna pregunta relacionada con su caso. También tienen derecho a pedir llamar a un familiar o llamar a su abogado. Y tercero, les recomendaría mantener la calma y no firmar ningún documento sin antes hablar con un abogado. Los errores cuestan caro, el fraude o la presencia ilegal generan castigos severos. Sin embargo, existen los perdones migratorios para subsanar estas faltas, siempre y cuando se asesore correctamente. Las opciones ante una detención pueden incluir, primero, solicitar una fianza migratoria. Es importante comentarles que las fianzas migratorias actualmente están disponibles para las personas que fueron admitidas legalmente con una visa o con un parol. De lo contrario, la mayoría de jueces están estableciendo que no tienen jurisdicción para escuchar una fianza para las personas que entraron por la frontera terrestre sin inspección. Incluso una visa de turista puede ser negada por información incompleta. Recuerde, en el sistema migratorio, estar informado es su primera línea de defensa. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él se encuentra en los Estados Unidos. Bajas temperaturas, por cierto, en Los Ángeles, California. Y entre otras informaciones nos compartirá lo que está sucediendo en Minnesota y ICE. Adelante, Ernesto, un gusto saludarte. Buenas noches. Roxana, un gusto poderte saludar desde acá, desde la ciudad de Los Ángeles. Como bien tú ya lo mencionabas, tenemos importante información relacionado al tema migratorio, la incertidumbre que continúan viviendo las familias indocumentadas acá en los Estados Unidos, pero también algunos cambios en las políticas migratorias. Iniciamos de inmediato con la información. Si bien es cierto, algunas ciudades importantes y lideradas por los demócratas a inicios de este año fueron blanco de las intensas redadas implementadas por parte de los agentes federales. Ese es el caso de Minnesota, donde al menos 4,000 personas fueron detenidas, 2 perdieron la vida y se desataron intensas protestas. Pero sabemos que en los últimos días algunos funcionarios del gobierno estadounidense han dejado entrever que los agentes federales se irán retirando poco a poco de esta importante ciudad. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Más de 1,000 agentes federales de inmigración han sido retirados en los últimos días de Minnesota y varios cientos más abandonarán la zona en los próximos días, como parte de una reducción del despliegue que ha ordenado el gobierno del presidente Donald Trump en esta ciudad, que dejó a más de 4,000 detenidos desde el inicio del despliegue, un promedio de 65 detenciones diarias. Cerca de 3,000 agentes federales se movilizaron, 2 activistas fallecieron por disparos por agentes federales, un tercer civil herido por arma de fuego y pérdidas estimadas entre 10 a 20 millones de dólares para algunos negocios. Por su parte, el zar de la frontera, Tom Homan, ha catalogado esta operatividad como exitosa.
Estas acciones trajeron consigo además pérdidas de empleo y un fuerte impacto económico para los bolsillos de las familias inmigrantes, pues muchos por temor a ser capturados prefirieron no salir de casa y otros incluso hasta perdieron sus empleos. Pues me gustaría ser optimista y confiar en Dios, en que el gobierno va a analizar la manera en la que está haciendo su política migratoria, porque es algo que no solo afecta a la comunidad latina, sino que ya afecta al país en general, tanto en la economía como en lo social. Y esperamos, la verdad, de que pronto ellos puedan cambiar su manera de ver la política migratoria. Por su parte, la administración Trump subrayó que las redadas migratorias no se detendrán y que las deportaciones masivas seguirán en todo el país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y las redadas migratorias en Estados Unidos continuarán a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, según confirmó Tom Homan, conocido como el zar de la frontera de la administración de Trump. La declaración llega en medio de un nuevo bloqueo presupuestario en el que el Congreso se mantiene sin financiamiento a la entidad encargada de supervisar las agencias claves como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Homan fue enfático en señalar que la política migratoria seguirá ejecutándose. Dijo, los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán, afirmó. Sabemos que para el mes de septiembre se vence el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para la comunidad salvadoreña. ¿Cuál va a ser el futuro para cientos de familias que han estado amparadas bajo este importante programa por más de 20 años acá en los Estados Unidos? Algunos analistas tienen sus propias conclusiones. El gobierno del presidente Donald Trump ha continuado su cruzada contra el estatus de protección temporal TPS, iniciada en su primer mandato, aunque por el momento ha dejado en pie el amparo para El Salvador, un país que ha sido aliado de la Casa Blanca en su política de deportaciones masivas, sin que esto sea una garantía, aseguran algunos expertos. Esperemos hasta el último momento. Es posible que esto está influenciado por una decisión política del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, nadie puede garantizar de que hay criterios jurídicos que pueden perjudicar la decisión de tener una residencia permanente o de alargar otro periodo más para el TPS. Empecémonos a preparar ya. Es muy oportuno que cada uno haga una evaluación de su realidad. La importancia de buscar un asesoramiento legal oportuno antes que venza el plazo que está programado para septiembre de este año es de suma importancia. Bien con abogados conscientes y expertos en este tema migratorio, y por ahí puede encontrar, si usted ha tenido hijos que han nacido en Estados Unidos y que ahora tienen más de 21 años, eso puede ser una salida administrativa para una residencia permanente, o si se han casado con ciudadanos norteamericanos o han tenido inversiones, han pagado impuestos, nunca han violado las leyes de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esto es positivo para que tomemos en cuenta e identifiquemos una salida administrativa a nuestra realidad. Sin embargo, algunos sectores en Estados Unidos aseguran que a pesar de tener una buena relación entre ambos países, no deja de preocuparles una posible cancelación. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y un documento revela que la Casa Blanca ha gastado más de $40 millones para enviar a cientos de inmigrantes a terceros países. Un reciente informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos revela que la administración de Donald Trump ha destinado al menos $40 millones de los contribuyentes para deportar inmigrantes, pero no a sus naciones de origen, sino a terceros países. Lo que antes se consideraba una medida excepcional, hoy parece ser un sistema mecanizado. Tras una investigación de 10 meses, los legisladores demócratas denuncian un despilfarro de recursos, según una senadora, quien encabezó el reporte. Washington está entregando dinero a gobiernos extranjeros, cerrando los ojos
ante los costos humanos y el daño potencial a las relaciones diplomáticas. Los números son claros. Hasta enero de 2026, el gobierno entregó más de $32 millones de forma directa a 5 naciones: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau. El objetivo es recibir a 300 migrantes que no pertenecen a esos territorios. El caso más llamativo ocurrió en marzo del 2025, cuando 250 venezolanos fueron enviados directamente a El Salvador. Pero el informe de 30 páginas va más allá y señala una ineficiencia absoluta. Se revela que más del 80% de estos deportados ya han regresado a sus países de origen o están en camino de hacerlo. Esto genera un doble gasto insólito. Estados Unidos pagó primero para enviarlos a un tercer país y en varios casos tuvo que volver a pagar para trasladarlos finalmente a su nación natal. La advertencia de los senadores es urgente. Con la suspensión de beneficios como el TPS y los permisos humanitarios, el riesgo de estas deportaciones indirectas se multipliquen es inminente. El documento concluye que estas operaciones no solo son opacas y carecen de supervisión, sino que terminan financiando a gobiernos cuestionados, esquivando, según el reporte, las propias leyes migratorias estadounidenses. Este es un informe de Herbert Vázquez. Algunos salvadoreños acá en los Estados Unidos también están buscando impulsar algunos programas en sus países de origen para la vida productiva y laboral en ciertos sectores. Veamos más detalles en el siguiente informe. En El Salvador se busca implementar nuevos modelos de formación en el área de agricultura que beneficie a diferentes sectores. Y es que la empresa Fine Sports Game, fundada por un salvadoreño en los Estados Unidos, le apuesta a nuevos mecanismos que involucre a las nuevas generaciones y que vaya de la mano con el deporte. Incorporar a la juventud, a los niños, al ámbito agrícola, y que vean que hay oportunidades de crecer también en el ámbito profesional, en este caso deportivo. ¿Por qué razón? Porque son los semilleros abandonados, diría yo. El caso es de que no se enfocan a crear jóvenes de los 5 años hacia arriba para capacitarlos y poder tener en su momento otro Jorge González, un Messi. ¿Por qué no hablarlo? Para la puesta en marcha de este proyecto también se ha buscado que la tierra sea tratada de manera amigable al medio ambiente. Es por eso la importancia de la colaboración de las ADESCOs y las cooperativas, que juegan un papel importante dentro de las comunidades que se verán favorecidas. Bueno, lo que hemos hecho es que en este convenio no solo es agricultura y producción y rentabilidad, sino también tiene la parte social, que es trabajar un poco con los niños el tema del fútbol. Debido a la experiencia que hay, que muchas cooperativas nuestras tienen escuelitas de niños de fútbol, entonces estamos ligando la parte de la producción, la parte agropecuaria, con el desarrollo de las nuevas juventudes, con el tema del fútbol, pero también inyectándoles el tema de la agricultura. Nosotros exactamente pues nos sentimos contentos como cooperativistas, como miembros de los productores en la mesa agropecuaria, porque anteriormente pues hemos producido la tierra de una manera no muy adecuada. Claro, con los medios que teníamos y lo que tenemos precisamente en el mercado, pero ahora precisamente nos estamos beneficiando con el apoyo en los productos para mejorar también el suelo, que es una parte importante para la producción. Se espera que este, como otros proyectos más, se continúen replicando en El Salvador y seguir beneficiando a más familias. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Y por las duras políticas migratorias en los Estados Unidos, los salvadoreños buscan opciones de asilo como en países del viejo continente. Actualmente la gestión de Donald Trump ha transformado la postura de Estados Unidos, pasando de ser un destino de oportunidades a una nación con políticas migratorias de máxima restricción. Este cambio representa un quiebre en los estándares de protección internacional, priorizar la seguridad fronteriza sobre los derechos humanos básicos,
El representante de Agenda Migrante, César Ríos, el año 2025 consolidó un esquema de vigilancia intensiva que limita drásticamente el acceso al asilo. En consecuencia, la falta de canales legales seguros no tiene la migración, sino que la empuja hacia rutas clandestinas mucho más peligrosas, elevando la incertidumbre y el riesgo para quienes buscan refugio. En este año muy polémico en temas migratorios, el año 2025 está marcado un antes y un después de las personas que buscan asilo. Hoy el mensaje que domina en el mundo no es la bienvenida, es fronteras cerradas, y eso se siente con fuerza en Estados Unidos y en los países de Europa que antes recibían personas. Las políticas migratorias se han vuelto más duras, más rápidas y para rechazar y más difíciles para proteger. Pero hay una realidad que no cambia. La gente sigue migrando. Ese choque produce más rasgos, más rutas peligrosas y más personas quedando en el limbo con mucho riesgo y mucho peligro. El gran error es pensar que endurecer leyes elimina la migración. Y no la elimina, ya esto se ha comprobado por muchos años. Lo que hace es que la vuelve más peligrosa, más arriesgada, más desordenada, y esto es un tema de reflexión que deberíamos llamar e incidir a estos países tradicionalmente de destino de la migración. Estados Unidos, México y la Unión Europea están endureciendo drásticamente sus políticas de asilo y migración. En Estados Unidos han pausado procesos de visas y asilo para ciudadanos de más de 75 países, incluyendo Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua, y busca restringir el asilo a quienes ingresen ilegalmente. La Unión Europea aprobó centros de retorno fuera del bloque y normas estrictas. Lo que estamos viendo son restricción en destinos tradicionales. Los países donde históricamente los salvadoreños han pedido asilo ahora están más restringidos. En Estados Unidos, los procesos son más duros y más lentos. Las probabilidades de obtener protección se han endurecido, ya lo vemos todos los días. En la Unión Europea, el nuevo clima político en el Parlamento Europeo empuja hacia controles más estrictos y menos apertura. El cambio del Parlamento Europeo está incidiendo en eso. Eso significa más rechazos, más detenciones y más personas atrapadas en procesos largos e inconclusos. Países como España han bajado significativamente las solicitudes de salvadoreños, no porque ya no haya necesidad de protección, sino porque el proceso y el acceso se ha vuelto cada día más difícil. Nuestro país vecino, México, que tradicionalmente ha protegido a nuestra población, que es ruta y destino, también tiene un sistema de refugios saturado, lo han planteado a nivel oficial. La migración salvadoreña se diversifica hacia destinos no convencionales, opciones como Italia e Irlanda ante el bloqueo de rutas tradicionales, reflejando una adaptación forzosa en la región. Este fenómeno coincide con un sistema multilateral debilitado cuya falta de recursos e influencia técnica desprotege los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo bajo un enfoque de militarización y control de fronteras. Ante tantas barreras, la migración no se detiene, se mueve de un lado para otro. Ahora vemos salvadoreños buscando protección en países que antes casi no aparecían en el mapa, como es Italia, Irlanda, incluso el país vecino de Guatemala. Eso muestra que la gente está buscando cualquier puerta abierta donde encuentre protección o asilo. Pero al mismo tiempo el sistema internacional de protección está debilitado. El propio ACNUR advierte que el número de personas desplazadas en el mundo en el último año han llegado a niveles históricos. Y mientras las necesidades crecen, la capacidad de respuesta de estos países es baja o cierran puertas.
Ante el endurecimiento de las políticas de asilo, Centroamérica debe girar hacia la negociación de programas de movilidad laboral, circular con Estados Unidos y Europa. El Salvador y la región necesitan acuerdos que garanticen empleos con derechos y un retorno planificado para satisfacer la futura demanda externa de mano de obra. Las economías de Estados Unidos, Europa enfrentan un problema serio: envejecimiento de la población y falta de mano de obra. Hoy cierran puertas al asilo y a la protección, al refugio, a la migración, pero pronto necesitan trabajadores. Ya se están viendo algunos sectores. Y aquí es donde países como El Salvador, Guatemala, Honduras deben actuar con una visión estratégica, con una visión a largo plazo. No podemos depender únicamente de la migración irregular ni de sistemas de asilo cada vez más restrictivos. La salida es negociar acuerdos con estos países, negociar puntos de acuerdos de migración laboral ordenada, con derechos, con protección y con retorno planificado. La estrategia clave consiste en transformar la migración forzada en un modelo de migración ordenada y segura. Este enfoque busca profesionalizar el flujo migratorio, convirtiendo el desplazamiento en una herramienta de desarrollo económico sostenible para el país de origen. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha surgido esta última semana acá en los Estados Unidos sobre estos importantes temas. En nuestra próxima emisión también les estaremos actualizando mayores detalles de la vida diaria y sobre todo también de ciertos programas que están sufriendo algunos cambios tras el anuncio de la administración de Donald Trump sobre las políticas migratorias implementadas en este país. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora le damos la bienvenida a Timothy Brown. Él es portavoz de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, Roxana. Gracias por tenerme. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, para comenzar a hablar de la frontera, me gustaría que iniciáramos con comprender geográficamente la zona de la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, Roxana, la frontera sur de los Estados Unidos es muy grande. Consiste de más de 3,000 kilómetros de distancia desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. En el este consiste de desiertos, montañas, bosques en varios lugares. Es una zona muy grande con varias variaciones de clima. Toca en 4 estados muy grandes estadounidenses, California y Texas, que son los 2 estados más grandes que tenemos, más Arizona y Nuevo México. Entonces,
la frontera sur es muy grande, muy peligrosa en muchos lugares. Y muy diversa, ¿no? Hablábamos, por diversa. ejemplo, de ese tema del clima, ¿no? De la variabilidad del clima. Sí. ¿Verdad? ¿Cuáles son las zonas con mayor flujo migratorio ilegal de estas que de las que hemos hablado? Sí, bueno, el flujo migratorio depende mucho del tiempo. En el pasado hemos visto mucha gente intentando emigrar de manera ilegal por Texas, por el Valle del Río Grande, pero también en varios tiempos por Arizona, en varios tiempos por las ciudades, como Ciudad Juárez y El Paso en Texas, San Diego en California. Depende del tiempo, depende de los mensajes que los grupos criminales de coyotes están compartiendo con la gente, pero nuestro mensaje es que nuestra frontera en todas partes ahora está más protegida que nunca. Y la patrulla fronteriza, hablando de protección, la patrulla fronteriza está dividida en 9 sectores, ¿no? Sí. La patrulla fronteriza sí está dividido en 9 sectores, y eso es por la geografía que acabo de explicar, que en algunas zonas tenemos océanos, ¿sí? Entonces en aquellas partes la patrulla fronteriza opera con botes, ¿sí? Salen como haciendo sus patroles en el agua. En otras partes hay montañas y hay que llevar vehículos distintos que pueden navegar las montañas. En cada zona, cada de las 9 zonas, tenemos personas expertos de la patrulla fronteriza que son expertos en la geografía y de lo que consiste cada zona. Entonces, si la gente está pensando en navegar y contratar con un coyote que dice que él es experto de la zona, nosotros tenemos expertos mejores en nuestras fuerzas de seguridad. ¿Con qué infraestructura cuenta la frontera? Bueno, está el famoso muro fronterizo. Sí, claro. Tuve la oportunidad de conocerlo. Obviamente las altitudes no son las mismas en todo lo largo del muro fronterizo, pero debo decirles, amigos televidentes, que una caída ahí te puede matar. Estamos hablando de una infraestructura importante que tiene Estados Unidos para contener la frontera sur, ¿no? Sí, claro que todos conocen el muro. Tenemos el muro en muchos lugares, pero también tenemos un sistema grande de cámaras. Tenemos máquinas que pueden detectar el movimiento. Más que eso, tenemos drones y tenemos la patrulla fronteriza, quien son expertos y quien manejan todos esos equipos y quien buscan siempre a la gente intentando entrar ilegal. El mensaje que en este año, el año pasado, desde los principios de 2025, hemos aumentado los equipos que tenemos en la frontera. Hemos aumentado la cantidad de agentes y tenemos sistemas mejor y más grandes que nunca para proteger nuestra frontera. Recientemente tuve la oportunidad de conocer algunos de estos puntos fronterizos y conocer de primera mano estos peligros reales. Son peligros reales que hay para cruzar o que se deben de vivir para poder cruzar la frontera. Me gustaría que ahondáramos para dar un poco de conciencia a los amigos televidentes, claro, de realmente qué tan peligrosa es la frontera. Y qué bueno que usted tuvo la oportunidad de entender todo eso, porque hablamos mucho del muro, pero tenemos, como usted dijo, hay muchos riesgos en intentar un viaje así. Primero hay la naturaleza, ¿sí? Los desiertos ponen muy calientes de día, pero muchos no saben que ponen muy fríos de noche, mucho más frío que tenemos acá en El Salvador. Hay falta de agua. Intentar cruzar esos desiertos y montañas sin agua es algo muy peligroso. Porque además no se puede llevar cargando la cantidad de agua necesaria, ¿no? Sí, no, nadie puede llevar agua suficiente por eso. Hay animales salvajes. Usted acaba de mencionar que un amigo o una amiga encontró como una espina de una planta que está allí. El desierto tiene muchos peligros naturales, pero más que eso, como mencioné, tenemos sistemas de seguridad y hay grupos de criminales que mencionó, los coyotes. Hay los coyotes, los animales del desierto que son peligrosos, pero también los criminales que quieren tomar ventaja, que tratan a la gente como una mercancía, que no quieren nada más el dinero.
y que quieren engañar a la gente y decir cuando está en el centro del desierto hay que ir en esta dirección o hay que pagarme $10,000, $20,000 más que el acuerdo. Y la gente cae en víctimas a estos fraudes y si tienen la suerte de llegar a la frontera, probablemente van a encontrar la patrulla fronteriza y todo iba a ser por nada. Entonces, simplemente no vale la pena de intentar un viaje así con tantos peligros, tantos riesgos. Es importante destacar este punto. Amigos televidentes, tuvimos la oportunidad de ir al desierto, de ir a la zona fronteriza, conocer el muro, parte del Río Grande o un sector, digamos, del Río Grande, y la verdad es que las condiciones son extremas, ¿no? Hablamos de temperaturas, hablamos también de que un punto importante que mencionaron, por ejemplo, los agentes de ICE cuando platicamos con ellos era que estas bandas de traficantes de personas trabajan con los carteles. Entonces Exacto. Esto vuelve mucho más vulnerable a la persona que busca migrar de manera ilegal. Sí, exacto. El muro fronterizo ha sido un símbolo de la frontera y de que sigue cerrada entonces. Bueno, la frontera sigue cerrada para la inmigración ilegal. Queremos que todos que quieren ir a los Estados Unidos sigan las rutas legales que tenemos en nuestra ley. Pero sí, el muro dice, todos esos sistemas, nuestra implementación de la ley, dice que la frontera está cerrada para inmigración ilegal y está más vigilada que nunca en nuestra historia. ¿Y cuál es el análisis tras la baja en los cruces en la frontera? Una baja histórica, ¿no? Sí, muy histórica y mucho tiene que ver con gracia que debemos a colegas, a socios como El Salvador, como otros países quienes están trabajando mano a mano con nosotros en los Estados Unidos para parar este tráfico de personas, para poner el enfoque en la inmigración legal y a parar a estos grupos criminales que quieren llevar a la gente allá y sacar su dinero. Una vez detenido por la patrulla fronteriza, ¿qué sigue en el proceso para un migrante? Si es que logra, ¿no?, pasar todos estos obstáculos, digamos, que hablamos de la naturaleza y de la zona para cruzar. Bueno, una vez detenido, los agentes van a coleccionar sus datos, van a verificar su estatus migratorio, si tiene documentación y dependiendo del caso, la mayoría regresa muy pronto a su propio país. No van a esperar mucho tiempo en los Estados Unidos. Me gustaría que también habláramos, en un momento fue CBP One, después cambió a CBP Home, que es el tema de la autodeportación. ¿Cómo funciona? Bueno, CBP Home es una aplicación que permite la autodeportación de personas que quieren salir en una manera más controlada. Puede escoger la fecha en que sale, puede organizar todo que tiene que ver con el trabajo, con la escuela para los niños. Pueden salir en un avión comercial como otros viajadores, pueden regresar a su país y después de eso pueden coleccionar dinero, hasta $2,600 por cada persona en la familia. Ok. Para ir finalizando, ¿cómo podemos obtener información de las vías legales para poder ir a los Estados Unidos? Porque las hay. Sí, claro, puede visitar al sitio de web de la embajada para entender todas las clasificaciones de visas distintas. Puede ser para inmigración, para familiares de residentes o ciudadanos estadounidenses. También puede ser visas de turista, de trabajo, de estudiante. Tenemos todo en nuestro sitio de web y recomiendo que todos que tienen interés en viajar a los Estados Unidos visitan para aprender en vez de involucrarse con grupos criminales que no quieren hacer nada más que sacar su dinero. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Roxana. Nosotros así vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Incertidumbre es la que se vive en el estado de Texas desde la implementación de la ley SB 8 que busca combatir la migración irregular con el apoyo de policías y alguaciles de los 254 condados. En la siguiente nota le explicamos en qué consiste la ley y las implicaciones para los migrantes salvadoreños. Desde hace más de un mes entró en vigencia la ley SB 8 en Texas, cuyo fin es perseguir a los migrantes irregulares que vivan en dicho estado. La norma faculta a que la policía y alguaciles cooperen directamente con las autoridades de migración, investigando, deteniendo e informando sobre personas que no cuenten con un estatus legal. Lo va a llevar a una cárcel o a una oficina de esta policía y lo va a poner en custodia e informa a la autoridad migratoria, que es ICE, de que tiene una persona que puede ser de su interés. Al cruzar datos, ICE le dice si esta persona tiene una orden de deportación pendiente o simplemente no tiene documentos, por lo tanto nos interesa. Llega ICE y le dice usted tiene una orden pendiente de deportación o simplemente no tiene un estatus válido para permanecer en Estados Unidos, ahora está bajo nuestra custodia y esta persona lo más seguro es que sea deportada. De eso se tratan los acuerdos. La SB 8 es obligatoria para los condados que tengan cárceles sin importar su tamaño y los que no cuenten con prisiones no están obligados a apegarse a ella, pero serán incentivados a hacerlo. Los interesados tendrán hasta el 1 de diciembre para solicitar unirse y recibir fondos que a criterio de analistas serán usados en contra de los migrantes. De ser aprobado su condado, les pueden dar entre $80,000 a $140,000 en 2 años, que no son retornables. Lo que estamos viendo es que están invirtiendo más dinero para poder tener en detención a nuestros migrantes que están dentro del estado de Texas. No apegarse a esta ley puede tener consecuencias para los condados. Todo aquel sheriff que no siga la ley podrá ser sometido, incluso poder ser con, por decirle así, unas multas de tipo civil, no así penales, y estas multas pueden ser civiles, pueden ser de tipo económico. Bueno, pueden enfrentar algún tipo de problemas con el Estado, con el gobierno de Texas, y retirándole algún tipo de financiamiento para otros proyectos. Se estima que en el estado de Texas viven aproximadamente entre 180 y 200,000 salvadoreños de forma irregular. Con la vigencia de esta ley, los compatriotas se exponen a ser deportados, incluso si han cometido delitos menores, son detenidos en algún control vehicular o intervenidos por las autoridades en las calles. Este es un reporte de Fernando Morales. Y pese a sus duras políticas migratorias, Trump no supera las deportaciones de Obama y Biden. La administración de Donald Trump aseguró haber alcanzado cifras históricas en expulsiones de migrantes durante el primer año de su actual mandato. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, casi 3 millones de migrantes indocumentados abandonaron el país, incluidos alrededor de 2.2 millones de salidas voluntarias y más de 675,000 deportaciones forzadas. Sin embargo, especialistas y centros de análisis advierten que estos números no superan los registros alcanzados por las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, y que además presentan una alta opacidad, ya que no existe una definición legal única del término deportación. El Instituto de Política Migratoria señaló que las cifras de Trump probablemente incluyen a personas a quienes se les negó el ingreso en fronteras y aeropuertos, así como devoluciones administrativas y retornos voluntarios, lo que dificulta comparaciones precisas.
Una de las principales diferencias con gobiernos anteriores radica en el perfil de las personas expulsadas. Mientras Obama y Biden priorizan la deportación de extranjeros con antecedentes penales, solo entre un 25 y un 35% de los migrantes deportados bajo la actual administración cuenta con historial criminal, lo que implica que la mayoría son personas sin condenas. La cifra de 675,000 deportaciones forzadas también está por debajo del objetivo planteado por Trump, de alcanzar 1 millón de expulsiones anuales, y no supera las aproximadamente 685,000 deportaciones estimadas durante 2024, bajo la administración de Biden. Durante sus 2 mandatos, Obama deportó a más de 3 millones de personas, con un récord anual de 433,000 expulsiones formales en 2013, centradas principalmente en delincuentes transferidos desde cárceles. Biden, por su parte, endureció su política en los últimos años y deportó alrededor de 2 millones de personas, considerando diversas categorías de expulsión y devolución. Para las autoridades actuales, todos los extranjeros sin estatus regular, estimados en unos 14 millones, son considerados objetivos de deportación, independientemente de su tiempo de residencia, situación familiar o procesos de asilo en curso. Y más de 75,000 estudiantes indocumentados se gradúan este año en Estados Unidos, enfrentando un futuro incierto ante el endurecimiento de las leyes migratorias. Este año la toga y el birrete vienen acompañados de una profunda incertidumbre. Según el reciente informe del Migration Policy Institute, unos 75,000 estudiantes indocumentados se graduarán de secundaria en Estados Unidos. De ellos, 8,000 son salvadoreños, lo que presenta el 9% del total nacional. Pese al logro académico, el panorama es crítico bajo la actual administración de Donald Trump. Estos jóvenes se enfrentan un techo de cristal legal. El endurecimiento de las políticas migratorias y la reactivación de operativos ha frenado el acceso al mercado laboral formal. A esto se suma el fin de protecciones clave como el DACA y la inestabilidad del TPS, dejando a miles sin una vía clara para obtener una autorización de empleo. En el ámbito educativo, la barrera es económica y normativa. El estudio advierte un retroceso en las políticas estatales. Muchos jóvenes ya no pueden acceder a la matrícula local, lo que triplica el costo de un estudio universitario, volviéndolos prácticamente inalcanzables. Aunque México lidera las cifras de origen, el bloque centroamericano con El Salvador a la cabeza es de los más vulnerables ante la falta de incentivos. El MPI es enfático en el miedo a las redadas y el fin de los espacios seguros en las escuelas. No solo está provocando ausentismos, sino un grave deterioro en la salud mental de esta generación. Sin estatus legal y con las puertas del sistema financiero y educativo cerrándose, estos 75,000 graduados se encuentran hoy en el limbo, donde su talento corre el riesgo de quedar en la sombra, limitando su capacidad de contribuir plenamente en la economía estadounidense. Este es un informe de Herbert Vázquez. Autoridades investigan la desaparición de madre y 2 hijos en el condado de Mobile. El sheriff del condado de Mobile informó sobre la desaparición de una madre y sus 2 hijos. Se trata de Aurelia Choc Cac de Tiul, de 40 años, su hija Niurka Tiul Choc, de 17, y el pequeño Anthony Choc, de 2 años. Según las autoridades, la familia fue vista por última vez en su residencia. Durante la inspección, los investigadores localizaron rastros de sangre en varias áreas de la casa, aunque no en grandes cantidades. El sheriff indicó que el estado del lugar sugiere que pudo haberse producido un forcejeo. Además, se reportó la ausencia de un colchón, ropa aparentemente removida del dormitorio y la falta de cestos de ropa sucia, pero no se encontraron señales de entrada forzada a la vivienda. Otro aspecto que llamó la atención de los agentes fue que los teléfonos celulares y dinero en efectivo quedaron dentro de la vivienda, lo cual fue descrito como un detalle inusual y preocupante dadas las circunstancias de la desaparición. Las autoridades confirmaron que han entrevistado al padre del menor, Anthony, quien se encontraba en Texas al momento en el que se perdió el rastro de la familia. El jefe policial también abordó inquietudes relacionadas con el estatus migratorio de la familia, asegurando que cumplen con la ley y no están siendo objeto de ningún proceso de deportación. Por otra parte, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional
y la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama forman parte de la investigación para esclarecer lo sucedido. Las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en la localización de la familia a comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Mobile al teléfono 251-574-8633. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. El Salvador registra un ingreso histórico de millones de dólares en remesas familiares al cierre del tercer trimestre de 2025, según el informe del BCR. El Salvador continúa consolidando su dependencia de las divisas externas. Entre enero y septiembre del 2025, el flujo de remesas familiares alcanzó 7.354.34 millones de dólares. Esta cifra marca una tendencia al alza en la economía nacional, respaldada por las últimas actualizaciones del Banco Central de Reserva. Dentro del comportamiento anual, destaca el mes de mayo como el punto máximo de recepción, inyectando 899.8 millones de dólares al mercado local, un pico estacional que reafirma el compromiso de la diáspora en fechas de alto consumo. La eficiencia del envío individual también muestra una evolución técnica. El promedio por remesas se situó en los $350 al cierre del tercer trimestre, lo que representa un incremento del 13.3% en comparación con el año anterior. Para ponerlo en perspectiva, este monto ya cubre el 85.6% del salario mínimo vigente, fijado en $408.80. Geográficamente, el comportamiento es asimétrico. Chalatenango se mantiene a la cabeza con el promedio de envío más alto del país, alcanzando los $461. En contraste, aunque San Salvador es el departamento que recibe mayor volumen total de capital, registra el promedio por transacción más bajo, con apenas $313. Expertos recalcan que estas transferencias no son solo un alivio familiar, sino un pilar macroeconómico. Actualmente las remesas representan el 24% del Producto Interno Bruto, superando con creces las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. A pesar de las fluctuaciones en las políticas migratorias de Washington, el flujo se mantiene resiliente, funcionando como el principal motor de liquidez para la economía salvadoreña. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y las remesas a México cayeron un 4.6% durante el 2025, esto debido a las políticas migratorias de Donald Trump. El flujo de dinero que miles de familias mexicanas reciben desde el extranjero mostró una caída importante durante el 2025. De acuerdo con datos del Banco de México, las remesas bajaron un 4.6% y cerraron el año en $61.791 millones.
una reducción que se atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Aunque en diciembre se registró un leve repunte del 1.9%, el monto total no logró igualar el récord alcanzado en 2024, cuando los envíos sumaron más de 64.700 millones de dólares. Incluso la cifra de 2025 quedó por debajo de lo que anticipaba el mercado, que esperaba ingresos cercanos a los 61.000 millones. Autoridades detallaron que también disminuyó el número de operaciones, con una baja del 5.5% al contabilizarse 157.7 millones de envíos en todo el año. Aún así, la mayoría de las remesas, más del 99%, se realizaron por medios electrónicos y el monto promedio subió ligeramente, hasta los $397. México se mantiene como el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, solo detrás de la India. La firma del acuerdo recíproco de aranceles entre Guatemala con Estados Unidos atraerá nuevas inversiones y requerirá de mano de obra nacional. Así lo explicaron las autoridades guatemaltecas. Primero es reconocer la labor definitivamente del señor presidente, su liderazgo y de la ministra de Economía de poder hacer esos diálogos para que Guatemala sea uno de los países que no tenga cero arancel, y lo que viene a contribuir que salga más producción y obviamente las empresas van a necesitar más mano de obra para poder trabajar y exportar los productos que de Guatemala pasa para otro país. ¿Abriría la puerta para empresas internacionales para mano de obra guatemalteca, ministra? Sí, la inversión interna y la extranjera viene a contribuir. De hecho, tuvimos una reunión con la ministra de Economía, la vinculación, porque es la que abre las oportunidades para que las empresas inviertan de manera interna o externa, de manera extranjera. Sí, por el tema de arancel hay un componente laboral en la que podemos determinar a más inversión interna o extranjera, lo que hace es generar más empresas y para que abran también oportunidades dentro de la formalidad del empleo. Definitivamente el hecho de tener cero arancel contribuye de cierta manera para que haya más trabajadores en la formalidad. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.